Hebreos 12:5 leemos esta porción honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, oiga bien, al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel quien el Padre no le disciplina? Pero si se os dejare sin disciplina, de la cual todo ha sido participante, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente le parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio de habernos tomado como tu hijo, Señor. Tus hijas están aquí en este lugar también para escuchar el consejo que tú quieres darles, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, atentos a tu palabra, porque queremos ser edificados a través de ella, Padre. Tú nos has tomado como hijos y conoces las necesidades físicas, espirituales que nosotros podamos tener. Quizás hay problemas en la familia, quizás hay problemas con algún vecino, Señor. Pero hoy nos reconciliamos contigo, Señor, porque es la voluntad tuya que estemos, Señor, en unión, que estemos unidos todos con una mente y un corazón, y ese sentir que es de adorar y glorificar tu nombre, Padre. Mira que estamos aquí, Señor, como olor fragante delante de tu presencia, Señor. Te hemos adorado y hemos glorificado tu nombre, y nos vamos, Señor, edificados por las palabras también que tú has hablado a nosotros. Y aún esta porción que falta, Dios mío, que sea de bendición para tu iglesia, que, Señor, podamos salir edificados y transformados a través de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermano, y démosle un aplauso a Dios por esa misericordia que Él tiene con esta iglesia. Amén. Porque Él es bueno, hermanos. Nosotros no podemos decir que somos hijos de un Dios malo, no, a lo contrario, hermanos, nosotros podemos declarar que somos hijos de un Dios que vela por el bien de cada uno de nosotros. Amén. No nos ha faltado la comida, ¿verdad? Amén. Hasta hemos comido más de la cuenta. Y si estamos aquí, hermanos, es porque estamos llenos de vida, de salud. Y quizá hemos venido algunos con alguna necesidad física, llámese alguna enfermedad, pero hermanos, aquí está un Dios que nos ha prometido que si nosotros le pedimos a Él, Él nos escucha. Amén. Si le pedimos sanidad, Él sana nuestra vida. Porque, hermanos, como el buen Padre conoce las necesidades de los hijos, así Dios conoce las necesidades de nosotros. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios que nos ama a nosotros. Amén. Declárese que usted es hija y hijo de un Dios que le da todo lo que le pida. La palabra de Dios está llena de promesas para
hijos de Dios. Usted se ha declarado hijo de Dios, amén. Entonces nosotros le vamos a poner un tema hoy, mire, vamos a hablar de la disciplina de Dios. Fíjense que la disciplina muchas veces no es grata para nosotros. Pero fíjense de que cuando atendemos a la disciplina, hermanos, eso va a causar bienestar en nuestro presente y en nuestro futuro. La disciplina de Dios forjando el carácter en la vida cristiana. Ese es el tema. La disciplina de Dios forjando el carácter en la vida cristiana. La Biblia que nos dice que Dios es amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. ¿Usted ha experimentado que Dios es amor en su vida? Dios es amor en nuestra vida. Fíjense de que muchos bebés, ¿verdad?, no logran ni nacer, y otros nacen y los lanzan a un basurero. Las hormigas se lo devoran. Pero a usted y a mí, hermanos, Dios tuvo misericordia y cuidó de cada uno de nosotros para que hoy estemos aquí y le adoremos y glorifiquemos su nombre. Amén. Usted fue creado con un propósito, y ese propósito fue que le adoremos. Todo ser humano ha sido creado para adorar a su Dios. Pero, hermanos, durante nosotros vamos creciendo y tenemos conciencia de quiénes somos. Muchas veces nos equivocamos, amén. Y es que somos humanos, ¿verdad? Y mire, como Dios nos ama, hermanos, Dios quiere corregir nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Él nos ama y quiere el bienestar para nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos hacer oídos sordos, ¿verdad?, y seguir el libre albedrío, y escogemos lo malo, y no queremos oír consejos de nadie. Pero ¿qué pasa cuando no oímos consejos de nadie, hermanos? Nos perdemos. Nos perdemos por no oír el consejo de aquellas personas sabias que Dios ha puesto en el camino para que nos instruyan a cómo vivir, amén. Dios nos dio unos padres, y los padres de nosotros nos disciplinaron. ¿Pero por qué creen que lo hicieron? Porque querían que usted fuera buena persona. Hay una palabra común salvadoreña y es alcahuetear. Muchas veces hay padres que alcahuetean a sus hijos, le consienten la maldad a sus hijos. Cuando el hijo llega con un lapicero robado en la escuela y llega alguien y le dice: mire, su hijo me robó un lapicero. Y el padre sabe que ese lapicero que llegó no era de él, pero le dice: mi hijo no te ha robado nada. ¿Qué está forjando allí? Un futuro ladrón. ¿Por qué? Porque le alcahueteó, ¿verdad? Mire, hay gente que está llorando por la libertad de un hijo, y si ellos tuvieran la oportunidad de retroceder esa vida, dijeran: yo voy a corregir a mi hijo. Porque el padre, aunque el hijo sea malo, siempre le tiene un amor hacia él, ¿verdad?, y no quiere verlo preso. Cuanto más Dios, hermano, Él desea el bienestar de nosotros. Y aunque nosotros siendo malos, el Señor nos ama. Y hoy nos aconseja a que oigamos la disciplina de Él. Muchas veces, ¿verdad?, se nos llama a trabajar en la obra de Dios. Mas, sin embargo, nosotros decimos: no. ¿Y para qué? Que lo haga otro. Pero hay algo que cuando Dios llama a trabajar en su obra, hermano, dice la palabra de Dios que Él paga. Él paga bien el trabajo en su obra. ¿Y quién es digno de lograr el pago de Dios? Aquel que trabaja. Y si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, muchas veces no vamos a gozar de los privilegios que Dios quiere darnos, fíjense. Entonces, la disciplina, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cuando tenemos un árbol y vemos que está todo ramudo, ¿verdad?, ¿me entienden esa expresión?
venimos y lo podamos y decimos qué pelón quedó y me dio lástima, pero de repente empieza a echar un follaje y aquel árbol da hasta mejores frutos. ¿Por qué? Porque hubo necesidad, ¿verdad?, de podar ese árbol. Muchas veces Dios así hace en nuestra vida, hermano. Nos corrige, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar mejores frutos. ¿Sabe la característica de los cristianos? Es porque llevan frutos, y frutos buenos, ¿verdad? Entonces, la disciplina es bien importante, hermano, porque Dios quiere que usted y yo seamos hombres de bien en esta tierra. Amén. Dios nos creó a nosotros no para ser malos, pero cuando nosotros nos descarrilamos, Dios siempre está presto a disciplinar nuestra vida. Amén. ¿Por qué Dios disciplina, hermano? Porque somos sus hijos. ¿Verdad que usted a quién corrige? A sus hijos. No va a ir a corregir al hijo de la vecina, ¿verdad? Usted va a corregir a sus hijos. Así es Dios. Dios corrige a sus hijos. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque somos sus hijos. Y el hijo es aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Fíjense que hay un problema hoy en la evangelización, ¿verdad? Porque nosotros le decimos, mire, acepte a Jesús como su Salvador. Pero también debemos decirle que acepte al Señor como su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que manda. Y cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor, es porque estamos dispuestos a obedecer al Señor. Esa es la gran diferencia. Pero ¿por qué Él nos disciplina? Porque somos sus hijos. Amén. Y nos dio el privilegio a nosotros por haberle recibido de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino, mas sin embargo los suyos no le recibieron. Pero a usted y a mí que le hemos recibido, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Mire, hermano, ser hijo de Dios es un privilegio, fíjense. ¿Cómo considera usted ser llamado hijo de Dios? Un privilegio. Muchos quisieran ser hijos del presidente y se sintieran bien importantes, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Y nos ha hecho sacerdotes en esta tierra. ¿Qué significa? Que nosotros somos los encargados de adorar su nombre. Aquí no va a venir un impío a adorar al Señor, sino que solo sus hijos. Amén. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? También el Señor nos disciplina porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Si nosotros no hubiésemos atendido al llamado de Dios, créalo que quizás ya no existiéramos en esta tierra. Pero Dios a tiempo nos llamó y tuvo misericordia, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Mucho más sus hijos, ¿verdad? Que Él tiene misericordia. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama y no quiere que fracasemos en la vida. Qué feo es ver gente fracasada por sus malas decisiones. Entonces Dios no quiere que fracasemos. Fracasar sería no alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Sabe que nosotros, hermanos, Dios tiene propósitos en nuestra vida. Uno de los propósitos es que a usted sea salvo de una condenación eterna. Uno de los propósitos es que usted viva feliz sobre esta tierra. Cuando digo feliz no quiere decir sin problemas, sino que tenemos el respaldo de Dios para solucionar esos problemas. Hay problemas que nosotros no los podemos solucionar, pero tenemos un Dios que todo lo soluciona cuando nosotros depositamos la confianza en Él. Amén. O sea que es necesario que nosotros creamos que Dios puede resolver nuestro problema. Y es necesario que depositemos la confianza en Jesús, que Él nos va a resolver
dice de que muchas veces usted ha visto que el padre va a una piscina con sus hijos, ¿verdad? Y el padre está dentro de la piscina y le dice, hijo, tírate, hijo, tírate. Pero si el padre no estuviera en la piscina adentro y el hijo se tira, ¿qué pasaría? Se ahogaría. Pero cuando el padre le dice tírate, aquel hijo se tira. ¿Por qué? Porque sabe que papá no lo va a dejar ahogarse. Sabe, muchas veces nosotros tenemos que ser así, depositarnos, no importa, ¿verdad? La prueba, la dificultad, sabemos que Dios está allí para ayudarnos, amén. Un día, ¿verdad? Pedro, que era uno de los discípulos más valientes, vio que Jesús estaba en el mar, ¿verdad? Y le dice, Señor, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Imagínese algo que no se puede ser humanamente. Pero mire, cuando iba caminando, ¿qué pasó? A Pedro le vino la duda. Y cuando le viene la duda, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. La duda es lo contrario a la fe. Iba perdiendo la fe, ¿verdad? Pero hermanos, Pedro, ¿a quién le pidió ayuda a Jesús? Sálvame que perezco. Nosotros en la vida muchas veces así es. Vamos pereciendo, pero podemos pedirle la ayuda, papá. Jesús extendió la mano y lo salvó. Así es Jesús con nosotros. Nosotros muchas veces hemos experimentado en la vida de que Dios ha estado en los peores momentos que nosotros hemos considerado. Dios nos ha sacado en victoria, amén. Y nos va a sacar en victoria porque nosotros confiamos en Él. ¿Por qué Dios disciplina? Porque nos quiere perfeccionar. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque nos quiere perfeccionar. Mire, nos quiere perfeccionar como testimonio de su santidad. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Es el llamado para nosotros a buscar la santidad. Dios quiere perfeccionarnos. Por eso muchas veces nos disciplina, ¿verdad? También por su justicia y su soberanía. Entonces Dios nos disciplina. Hagámonos esta pregunta: ¿cómo Dios nos disciplina? Si yo le preguntara a usted, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sentido la disciplina de Dios? Claro que la disciplina. Dios no azota, Dios no disciplina por medio del dolor físico, o el dolor del alma, o el miedo a la desesperación, la angustia y las necesidades. Cuando pecamos, oiga bien esto, cuando pecamos, Dios permite que lleguen las consecuencias a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Muerte física, ¿verdad? Si Dios a alguien le dice, mira, deja de andar tomando, te vas a morir. Ahí empieza la cirrosis o empiezan otras enfermedades, o una persona tomada va y se accidenta y muere. ¿Por qué fue? Por desobediente, ¿verdad? Pero no fue que Dios lo castigara, sino que fueron las acciones de la desobediencia, las acciones de no oír la disciplina que Dios le había puesto a él, que obedeciera. Así que Dios nos llama a obedecer su palabra. Levantemos la mano los que estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Levantémosla con confianza, comprometámonos con Dios, que estamos dispuestos a obedecer la palabra de Él. Si no obedecemos la palabra de Dios, viene la disciplina, ¿verdad? Y después nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Porque no le obedecimos la palabra. Dios nos llamó a tiempo, fíjense, y no queremos obedecer su palabra, amén. ¿Verdad que las consecuencias, hermanos, de las cosas malas
hermanos, al siguiente día nosotros empezamos a reflexionar y a decir, si yo no hubiese hecho tal cosa, estuviera bien. Pero mire qué misericordioso es Dios, que nos llama a la reflexión. ¿Y qué quiere Dios cuando reflexionemos? Que nos convirtamos nuevamente a Él, y Dios, que es misericordioso, va a perdonar nuestra falta. Muchas veces Dios nos ha perdonado de grandes pecados. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué nos ha perdonado? Porque nosotros decidimos arrepentirnos de ese pecado. Y agarramos esa promesa y Él lo vuelve, ¿verdad?, a justificar, porque la sangre de Jesucristo justifica todo pecado. Mientras estemos vivos en esta tierra, hermanos, tenemos esa opción de arrepentirnos de lo que hacemos. Y el brazo está dispuesto a recapacitarnos y a perdonarnos, no importa cuál sea el pecado, hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Yo le voy a decir algo. ¿Qué queremos? ¿Obedecer su palabra y que Dios nos perdone, o esperar una disciplina del Señor? Muchas veces nosotros torpemente nos vamos al mundo, ¿verdad?, y decimos, yo ya no sigo a Cristo. Y allá nos pasa una y mil problemas, y ahí venimos juntos a la iglesia, arrepentidos. No esperemos eso, hermano. Mejor obedezcamos su palabra. Porque hay disciplinas, hermanos, que nos van a marcar para toda la vida. Y vamos a vivir con aquello. ¿Por qué no oí aquel mensaje, verdad? Que tenía que arrepentirme de mis pecados. Porque sabe algo, hermanos, solo Dios y nuestra conciencia sabe de qué estamos fallándole al Señor. Mire, aquí está un Espíritu Santo en nosotros que nos exhorta cuando nosotros hacemos las cosas que al Señor no le agrada. Y el Señor dice la palabra que al que toma por hijo, a ese lo disciplina. Mire qué bonito es cuando el hijo obedece al padre y mire, no sufre castigo, ¿verdad? Pero cuando es desobediente, hermano, sufre grandes castigos y las consecuencias son grandes, hermano. ¿Cómo Dios nos disciplina, verdad? Él permite que pasen esas cosas en nuestra vida. No es que Él nos quiera castigar, sino que nuestras malas acciones. Yo siempre pongo, por ejemplo, si alguien quiere tener algo, dice un dicho, el que quiera celeste, que le cueste, ¿verdad? Si usted quiere ser bendecido, madrugue, ore a Dios y esfuércese por trabajar cada día, y va a ver que no va a haber carencia en su vida ni en su familia, porque Dios bendice al hombre valiente y esforzado. Amén. Él nos dice ahora, sean valientes y esfuércense, ¿verdad?, para que tengamos lo que usted y yo necesitamos para salir adelante en esta vida. Amén. Cuando la actitud de desobediencia, hermanos, permanece en nuestra vida. A veces tenemos algo que digamos, hombre, ya nos encaja adelante. Pero el Señor nos llama a que sigamos firmes y adelante en la obra de Dios. Dios es amoroso, hermano. Dios es misericordioso y paciente, ¿verdad? Amén. También es justo. Pero digamos, si ya entramos en una disciplina y Dios, hermanos, está disciplinando nuestra vida, hermanos, nosotros podemos salir de la disciplina del Señor, fíjense. No que nos vamos a escapar, sino que nosotros tenemos, hermanos, que dar un paso a seguir cuando Dios nos disciplina. Una forma de salir es arrepintiéndonos del pecado. El arrepentimiento, hermanos, causa dolor de haber ofendido a Dios. Cuando en nuestra vida cometemos un pecado, rápidamente tenemos que arrepentirnos, porque eso causa dolor en nosotros de haber ofendido la santidad de Dios. Nosotros procuremos no ofender nunca a Dios, hermano, porque nuestra vida debe estar marcada por un arrepentimiento. Hermanos, arrepentimiento es volverse
literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar. A veces no sentimos la reprensión, y eso, hermano, mire, la Biblia lo dice, que al que ama lo corrige, lo disciplina, ¿verdad? Pero al que no, es como un hijo bastardo, o sea, no le importó. Pero, hermanos, usted y yo le importamos a Dios. Entonces, por eso muchas veces Él nos disciplina, porque nos ama. También una forma de poder salir de esa disciplina es obediencia, cumplir la voluntad que Dios manda. Amén. Fíjense que Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el que obedece, nosotros somos obedientes a la palabra. Amén. Oímos, ¿verdad? Cuando el pastor nos invitó a la vigilia, nosotros decimos: yo voy a ir a la casa del Señor y voy a edificarme a través de su palabra, y voy a ir a honrar y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos de las personas que obedecemos al Señor. Fíjense que en el antiguo tiempo, ¿verdad? Cuando la persona cometía pecado, fíjense que llevaban un animalito y lo sacrificaban, y con eso era perdonado el pecado del pueblo. Pero Dios, hermano, ya no le pareció eso, y hizo lo mejor que pudo haber hecho. Ya no vale que traigan un sacrificio de un animal. Un cordero sin mancha, sin tacha alguna. Y fue el Cordero de Jesucristo, que vino y murió por el pecado de toda la humanidad. Esa sangre preciosa, hermanos, es la que limpió nuestra vida del pecado. Y por eso ahora somos salvos. ¿Y somos salvos para qué? Para adorar y glorificar el nombre de Dios. Somos salvos, hermanos, para gozarnos en la presencia misma de Dios. ¿Se goza usted en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió para que usted y yo seamos libres. Y ya no tenemos esa boca cerrada, ¿verdad? Sino que gritamos amén, aleluya, cuando la palabra llega a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres a través del magnífico sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, la obediencia, estamos llamados, hermanos, lo que Dios le dijo a aquel pueblo: ya no quiero sacrificio, sino que quiero. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Obediencia. Obediencia. La obediencia, hermanos, evita la disciplina de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, evitamos que el Señor nos castigue. Amén. Mire, este versículo de Juan 14:21, hermanos, enfatiza la relación entre el amor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Son dos cosas bien importantes, ¿verdad? El amor que le debemos tener a Dios, y manifestemos el amor de Dios, testifiquemos del amor de Dios donde vayamos. Pero eso debe de ir amarrado a la obediencia a la palabra de Dios. No puede decir: yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra. El que ama a Dios obedece su palabra, sigue sus mandamientos. El hermanos, el obedecer a Dios trae bendición. Fíjense, ¿verdad que usted ha probado que cuando obedece a Dios todo le abunda? Pero cuando no le obedece a Dios, usted puede tener un buen trabajo y no va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Amén. La obediencia trae bendición en nuestra vida y genera un corazón agradecido por todas las bendiciones.
Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestro corazón le obedece a Dios hasta por un tropezón que nos demos en ayuda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros nos tropezamos y nos duele ese dedo, ¿qué significa? Que tenemos vida y que esa vida la ha dado Dios. A los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, aunque tuvimos un mal día, hermanos, eso fue para llegar y llorar delante de la presencia de Dios y nos sirvió para bien, ¿verdad? Porque cuando nosotros oramos a Dios, sentimos su presencia, amén. Cuando nosotros oramos a Dios, sentimos las caricias del Espíritu Santo. Y ese es un privilegio, hermanos, que no cualquiera lo tiene. Solo los hijos de Dios, amén, a los que aman a Dios. El obediente goza de todas las promesas que hay en la Biblia, fíjense. La Biblia está llena de tantas promesas y muchas promesas son de bendición, pero para todo aquel que le obedece, amén. Que pide Jehová de sus hijos, que pide Jehová de esta iglesia, que obedezcamos su palabra, que le amemos a Dios. ¿Qué pide esta palabra? Que perdonemos los unos a otros. ¿Qué pide esta palabra? Que perdonemos aún hasta nuestros enemigos. ¿Verdad? Y si no, pero yo no perdono, entonces ¿qué pasa? Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, hermano. Y Dios nos guarde de una disciplina, ¿verdad? Fíjense que hay diferencia entre la disciplina y la prueba de Dios. Nosotros debemos de permanecer en Dios. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que querráis. Mire qué bonito, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros debemos de llevar muchos frutos, amén, cuando obedecemos su palabra, ¿verdad? La diferencia entre la disciplina y la prueba de Dios, aunque la prueba y la disciplina son circunstancias difíciles que afrontamos, la diferencia radica en la causa de esta. Dice Santiago 1, 2 y 3, tened por sumo gozo, hermanos míos, en los que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es probada por Dios en nosotros, hermanos. Fíjense de que una de las formas de probar una prueba es una enfermedad. Dios quiere probar su fe. Y usted ora un mes y no recibe, pero su fe ahí está viva y sigue pidiendo hasta que Dios tiene misericordia y lo sana. Y usted como obediente, cuando su fe es probada, ¿verdad? Y Dios se manifestó en ella, hermano, usted debe testificar de la grandeza que Dios hace en su vida, amén. Porque Dios hace grandezas en la vida de cada uno de nosotros. Mire, la disciplina es usada por Dios, fíjense, para que reconozcamos que es el efecto de nuestro pecado. Dios nos va a disciplinar cuando nosotros le pecamos. Dios conoce perfectamente cuando le pecamos y Dios no está de acuerdo con el pecado y nos va a disciplinar, pero nos va a disciplinar para que usted y yo nos afirmemos más en su obra y para que le busquemos de todo nuestro corazón. Yo le quiero preguntar a usted, ¿Dios castiga? Dice que Él no castiga. Dios no castiga. Nosotros recibimos, hermanos, las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias de nuestras acciones. Dice la palabra de Dios que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Buscamos la santidad, Dios nos va a santificar. Buscamos la bendición de Dios, Dios nos va a bendecir.
que Dios nos ama. Hermanos, si alguno de nosotros ahorita está siendo disciplinado por Dios, no rechace y no digas el Señor no me ama, a lo contrario, porque estamos pasando alguna dificultad, Dios nos ama. ¿Sabe qué nos está pidiendo el Señor? Que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que alineemos nuestra vida con Él. Y termino con esto, que dice la palabra que aquel que confiesa su pecado, oiga bien, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia de Jehová. Padre, en esta hora, Señor, aquí estamos. Reconocemos el señorío de Jehová. Si estamos pasando una dificultad es porque Él quiere corregir nuestra vida. Es importante que nos acerquemos a Él. Tu palabra nos llama a obedecer. Tu palabra nos llama a arrepentirnos. Tu palabra quiere bendecir la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque en esta noche tú has hablado a nuestra vida. Como un siervo apacible, Espíritu Santo ha llegado a nosotros. No sabemos qué nos espera el día de mañana, pero de algo estamos seguros, que tu mano misericordiosa no se ha apartado de nosotros. Y si viene la prueba y la disciplina, Señor, la aceptamos y esperamos pasar los procesos que tú tienes para con nosotros, porque tú tienes pensamientos de bien para nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestra vida. Si hay alguien, ¿verdad?, que sabe, está consciente que le ha fallado a Dios, póngase a cuentas con Él, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca y Él quiere que usted y yo seamos felices en esta tierra, pero también felices en la patria celestial. Démosle un aplauso fuerte a Dios.